Dos familias rivales, un imperio hotelero en juego y un peligroso juego de seducción donde el que cede, pierde. Ella quiere salvar su legado, pero subestimó al hombre que planea arrebatárselo todo. Cuando la pasión y el poder chocan, ¿quién ganará esta guerra? Seduciendo al rival. Una historia de traición, deseo y poder. Madrid respiraba una elegancia que solo unos pocos podían permitirse. La gran ciudad, siempre despierta, era testigo de historias de poder, ambición y deseo. En el corazón del distrito más exclusivo, el Hotel Castillo del Sol se alzaba como un monumento al lujo clásico, una joya arquitectónica que había sobrevivido a generaciones de cambios y modernidad. Sus paredes albergaban secretos de la élite. Sus pasillos habían sido testigos de acuerdos multimillonarios y traiciones encubiertas con una copa de champán en la mano. Pero ahora, el hotel estaba al borde del abismo. La familia Ferrera, sus dueños desde hace décadas, enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con arrebatárselo de las manos. Valeria Ferrera observaba la vista desde la gran terraza de su suite privada, en el último piso del hotel. La ciudad se extendía frente a ella, brillante y llena de posibilidades, pero su mente estaba atrapada en un único pensamiento: la inminente venta del Castillo del Sol. Su padre, Emilio Ferrera, ya había aceptado la realidad, aunque no sin resistencia. El peso de las deudas y la competencia feroz de los hoteles modernos habían debilitado el negocio familiar. Ahora solo un comprador había mostrado interés real y no era cualquiera. Alejandro Velasco, el hombre cuya sola mención despertaba, en Valeria, una mezcla de desafío y precaución. Empresario despiadado, había construido un imperio sobre las ruinas de hoteles tradicionales, modernizándolos hasta convertirlos en templos de la eficiencia y el lujo minimalista. Para muchos, era un visionario; para ella, un verdugo. La noticia de la inminente reunión con Velasco había caído sobre la familia como un golpe seco. Camila Ferrera, su hermana menor, había mostrado su frustración abiertamente, mientras que Emilio había tomado la decisión con la resignación de un hombre que ya había luchado demasiado. Pero Valeria no pensaba rendirse sin pelear. Si su padre no tenía otra opción más que vender, ella encontraría la manera de hacer que Velasco reconsiderara. No era la primera vez que jugaba en el mundo de los negocios, y sabía que, en este campo, las estrategias iban más allá de los números. Vestida con un traje de seda perfectamente entallado, descendió las escaleras de mármol del hotel con una elegancia que escondía su turbulencia interna. Isabel Montoya, su mejor amiga y abogada de confianza, la esperaba en el vestíbulo con su habitual expresión analítica. ¿Lista para conocer al hombre que podría arrebatarte todo lo que amas?, preguntó Isabel con una sonrisa irónica. Lista para evitarlo, respondió Valeria con seguridad, ajustando un mechón de su cabello oscuro detrás de la oreja. Pero cuando Alejandro Velasco entró en el vestíbulo, rodeado de un aura de dominio absoluto, Valeria supo que el juego no sería tan sencillo como había imaginado. Él no era un hombre fácil de manipular, era un oponente digno. Y lo peor de todo, lo sabía. Alejandro Velasco caminó con la confianza de un hombre que estaba acostumbrado a ganar. Su presencia en el vestíbulo del Hotel Castillo del Sol fue suficiente para que los murmullos entre los empleados se detuvieran momentáneamente. Alto, de porte impecable, vestía un traje negro hecho a medida que realzaba su figura atlética. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y en su mirada había un brillo afilado, de esos que solo poseen los hombres que han convertido los negocios en un arte de guerra. Valeria Ferrera lo observó con la cabeza en alto, sin permitir que su expresión delatara la irritación que sentía al verlo en su territorio. Este hombre quiere quedarse con todo lo que hemos construido, pensó con rabia contenida. Pero si había aprendido algo de su padre, era que nunca debía mostrar debilidad frente a un adversario. En el mundo de los negocios, la apariencia lo era todo. «Señor Velasco, bienvenido al Castillo del Sol», dijo con una sonrisa calculada, extendiendo la mano.
Alejandro tomó su mano con un agarre firme y en lugar de soltarla de inmediato, la sostuvo unos segundos más de lo necesario. Su mirada se clavó en la de ella con un interés genuino, como si estuviera analizando cada uno de sus gestos. Señorita Ferrera, respondió con voz grave. Debo decir que este hotel es incluso más impresionante de lo que imaginaba. Valeria retiró su mano con suavidad, sin romper el contacto visual. Claro que es impresionante. Y no voy a dejar que lo destruyas. Me alegra que piense así. Pero aún no hemos llegado a un acuerdo, dijo con un tono diplomático, pero con una insinuación de desafío en su voz. Alejandro sonrió levemente, como si disfrutara del enfrentamiento sutil. Para eso estamos aquí, negociemos. El salón privado donde se celebraría la reunión estaba decorado con un lujo clásico que contrastaba con la imagen moderna y minimalista que Velasco solía preferir. Una gran mesa de caoba, un candelabro de cristal, cuadros renacentistas adornando las paredes. Cada rincón de este lugar respira historia, pensó Valeria con orgullo. Alejandro tomó asiento frente a ella con la misma actitud relajada con la que un rey observaría su próximo territorio conquistado. A su lado, su hermano y socio, Rodrigo. Velasco hojeaba algunos documentos con expresión analítica. He revisado las finanzas del hotel, dijo Alejandro sin rodeos. Los números no mienten, señorita Ferrera. La situación no es sostenible. Valeria entrelazó los dedos sobre la mesa, manteniendo una expresión imperturbable. Eso depende de la perspectiva. Hemos tenido desafíos, pero el Castillo del Sol sigue siendo un símbolo de exclusividad. No es solo un hotel, es una institución. Instituciones quiebran todos los días, replicó Alejandro con un encogimiento de hombros. Lo que importa es la rentabilidad. Isabel, que había permanecido en silencio, intervino con tono profesional. Nuestro cliente considera que hay otras formas de aumentar la rentabilidad sin necesidad de una venta completa. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos con una expresión de paciencia peligrosa. Permítanme ahorrarles tiempo. No estoy interesado en asociaciones. Si vendo un hotel de mi cadena, lo hago por completo, y si compro uno, también. Valeria apretó los dientes, pero su sonrisa no se desvaneció. Claro que no aceptaría una negociación a medias. No es un hombre que comparte poder. Entonces tendremos que hacer que cambie de opinión. La mirada de Alejandro chispeó con diversión. Me encanta un desafío. La reunión terminó con pocos avances concretos. Pero Valeria no se sentía derrotada. Esto apenas comienza. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, sentía la adrenalina recorrer su cuerpo. Si Alejandro quería jugar, entonces jugarían. ¿Qué estás tramando?, preguntó Isabel, notando la expresión en su rostro. Valeria se detuvo, observando su reflejo en una de las grandes ventanas del vestíbulo. Voy a hacer lo que sea necesario para que este trato no se cierre, susurró. Isabel arqueó una ceja. No me digas que estás pensando en... Sí, confirmó Valeria, girándose hacia ella con una mirada determinada. Voy a seducir a Alejandro Velasco. Pero lo que Valeria no sabía era que Alejandro ya lo había previsto, y estaba más que dispuesto a jugar ese juego con ella. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un resplandor dorado de luces reflejadas en los cristales de los rascacielos. Desde la terraza de su suite en el Castillo del Sol, Valeria Ferrera sostenía una copa de vino, observando el horizonte mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Alejandro Velasco no será fácil de manipular, pero todo hombre tiene un punto débil. Solo necesito encontrar el suyo. Su estrategia estaba clara. Alejandro era un hombre de poder, alguien que estaba acostumbrado a tomar lo que quería sin esfuerzo. Si lograba despertar su interés, podría conducirlo en la dirección que más le convenía. No se trata de enamorarlo, sino de distraerlo. Hacer que baje la guardia. Pero la duda se deslizó en su mente como un susurro traicionero. ¿Y si el que termina atrapado en este juego soy yo? Sacudió la cabeza, disipando la idea.
No podía permitirse inseguridades. Este era un enfrentamiento y estaba decidida a ganarlo. Horas después, el salón de eventos del Castillo del Sol vibraba con el murmullo de conversaciones sofisticadas y el tintineo de copas de champán. La familia Ferrera había organizado una recepción exclusiva para inversionistas y empresarios influyentes, una última demostración del prestigio del hotel antes de que cualquier acuerdo de venta pudiera cerrarse. Valeria, vestida con un elegante vestido negro de seda que abrazaba su silueta con precisión milimétrica, descendió las escaleras con la misma gracia de una reina. Si voy a jugar este juego, necesito hacerlo con maestría. Las miradas la siguieron al pasar, pero la única que realmente le importaba era la de Alejandro Velasco, quien se encontraba al otro lado del salón, con una copa de whisky en la mano y una expresión indescifrable en su rostro. Cuando sus miradas se encontraron, sintió un escalofrío recorrerle la piel. Está observándome, analizándome. Con paso firme, se acercó a él, asegurándose de mantener el aire de control absoluto que siempre la caracterizaba. «Señor Velasco», saludó con una leve inclinación de cabeza. «Me sorprende verlo aquí». Alejandro dejó su copa sobre una mesa cercana sin apartar la vista de ella. «Me pareció una oportunidad interesante para conocer mejor lo que estoy a punto de adquirir». Valeria sonrió con la precisión de un bisturí. ¿Siempre está tan seguro de sus victorias? Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos con un movimiento calculado. Su voz descendió a un tono más bajo, casi como un secreto compartido. «Solo cuando tengo la certeza de que mi oponente está a punto de ceder». La insinuación flotó entre ellos, densa como el perfume de Valeria, y durante un segundo ella sintió que el aire se volvía más pesado. «Él sabe jugar este juego, y lo hace bien». «Entonces espero que no se confíe demasiado, señor Velasco», susurró, inclinándose levemente hacia él, lo suficiente para que su proximidad se sintiera como un reto. Podría llevarse una sorpresa. Alejandro la observó en silencio durante un instante, que pareció eterno, hasta que una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «Lo estoy contando». La velada continuó con conversaciones estratégicas, alianzas implícitas y promesas de futuros negocios. Pero para Valeria y Alejandro, cada palabra intercambiada era una jugada en una partida silenciosa. En algún momento de la noche, Alejandro se inclinó junto a ella mientras la música de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente. «¿Le gustaría bailar, señorita Ferrera?» Ella lo miró con una mezcla de desafío y diversión. Danzar con el enemigo. ¿Por qué no? Extendió la mano y dejó que él la guiara hacia la pista de baile. El contacto de su mano sobre su cintura fue firme, pero no invasivo. El ritmo de Mine de Sinde, la música dictaba sus movimientos, pero lo que realmente latía entre ellos era la tensión que se iba formando como una cuerda a punto de romperse. ¿Siempre es así de encantador con sus adquisiciones?, preguntó Valeria. Sus labios a centímetros de su oído, Alejandro dejó escapar una breve risa. «Solo con las que presentan resistencia». Valeria lo miró fijamente, sus corazones latiendo al mismo compás. En ese momento, comprendió que había cometido un error de cálculo. No era ella quien estaba llevando el control de este juego. Era Alejandro quien la estaba seduciendo a ella. El ritmo del vals los envolvía. Cada giro era una maniobra silenciosa, un pulso de tensión que vibraba entre ellos. La mano de Alejandro Velasco en la cintura de Valeria Ferrera era firme, una sutil declaración de control. Y ella lo sabía. Pero Valeria no era una mujer que aceptaba fácilmente el dominio de otro, mucho menos de un hombre que representaba una amenaza para todo lo que había jurado proteger. «Si quiere jugar, jugaremos». «Me intriga su confianza, señor Velasco», susurró, Valeria sin apartar la mirada de sus ojos oscuros. «Pero debería saber que las batallas no siempre las gana quien ataca primero». Alejandro esbozó una sonrisa apenas perceptible.
una sombra de diversión en sus labios. Eso lo dice alguien que aún no ha entendido con quién está bailando. El ritmo del vals los envolvía, cada giro era una maniobra silenciosa, un pulso de tensión que vibraba entre ellos. La mano de Alejandro Velasco en la cintura de Valeria Ferrera era firme, una sutil declaración de control, y ella lo sabía. Pero Valeria no era una mujer que aceptaba fácilmente el dominio de otro, mucho menos de un hombre que representaba una amenaza para todo lo que había jurado proteger. Si quiere jugar, jugaremos. Me intriga su confianza, señor Velasco, susurró Valeria sin apartar la mirada de sus ojos oscuros. Pero debería saber que las batallas no siempre las gana quien ataca primero. Alejandro esbozó una sonrisa apenas perceptible, una sombra de diversión en sus labios. Eso lo dice alguien que aún no ha entendido con quién está bailando. Más tarde, en la terraza privada del hotel, el aire nocturno traía consigo el perfume de la ciudad y la promesa de un enfrentamiento aún más peligroso. Valeria apoyó las manos en la baranda de piedra, sintiendo la brisa fría en su piel mientras intentaba recuperar el control sobre sí misma. Este hombre es peligroso, y no solo para el hotel. No esperaba encontrarla aquí a solas, dijo una voz profunda a su espalda. Valeria no se giró de inmediato. Se obligó a mantener la calma antes de volver el rostro con una expresión de fingida indiferencia. Alejandro Velasco se encontraba allí, con su chaqueta desabrochada y la mirada fija en ella con una intensidad que resultaba casi insoportable. A veces el silencio es necesario, replicó ella con un dejo de desafío. Alejandro se acercó, con la tranquilidad de un depredador que sabe que su presa no escapará. No parece el tipo de mujer que se deja arrastrar por la incertidumbre. Valeria arqueó una ceja. Más tarde, en la terraza privada del hotel, el aire nocturno traía consigo el perfume de la ciudad y la promesa de un enfrentamiento aún más peligroso. Valeria apoyó las manos en la baranda de piedra, sintiendo la brisa fría en su piel mientras intentaba recuperar el control sobre sí misma. Este hombre es peligroso, y no solo para el hotel. No esperaba encontrarla aquí a solas, dijo una voz profunda a su espalda. Valeria no se giró de inmediato. Se obligó a mantener la calma antes de volver el rostro con una expresión de fingida indiferencia. Alejandro Velasco se encontraba allí, con su chaqueta desabrochada y la mirada fija en ella con una intensidad que resultaba casi insoportable. A veces, el silencio es necesario, replicó ella con un dejo de desafío. Alejandro se acercó, con la tranquilidad de un depredador que sabe que su presa no escapará. No parece el tipo de mujer que se deja arrastrar por la incertidumbre. Valeria arqueó una ceja. Alejandro la estudió por un instante. Una que está acostumbrada a ganar, pero que ahora teme perder algo que no puede controlar. La insinuación flotó en el aire como un golpe directo a su orgullo. Está muy seguro de sí mismo, dijo ella, cruzándose de brazos. Solo observo lo evidente, respondió él, dando un paso más cerca. Valeria se negó a retroceder. Si empiezo a ceder ahora, perderé el control de la situación. No se equivoque, señor Velasco. Este hotel aún no es suyo. Aún, repitió Alejandro, y su voz tenía el peso de una promesa. Un escalofrío le recorrió la columna, pero lo disimuló con una sonrisa fría. Quizá, después de todo, no sea el negocio lo que más le interesa. Aquí, dijo bajando la voz con intención. Alejandro sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Está diciendo que tengo otras intenciones, señorita Ferrera? Valeria inclinó levemente la cabeza. Digo que los hombres como usted nunca buscan solo poder. Siempre hay algo más. El silencio que siguió fue denso, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar en voz alta. Finalmente, Alejandro sonrió con esa arrogancia letal que lo caracterizaba. Quizá tenga razón, pero recuerde, Valeria, en este juego, el que subestima al rival siempre pierde. Y con esas palabras, se giró y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándola allí, con el pulso acelerado y la
Certeza de que el verdadero peligro no era perder el hotel, era perderse a sí misma en él. El aire nocturno seguía cargado con la presencia de Alejandro, aunque él ya se había marchado. Maldita sea. Valeria sintió cómo su corazón latía con más fuerza de lo que debería. No puede ganarme en mi propio juego. No se lo permitiré. Respiró hondo y se giró hacia la ciudad, intentando recuperar el control de sus pensamientos. La estrategia debía seguir en pie, sin importar cuánto Alejandro la desestabilizara. Si él cree que puede seducirme primero, entonces tendrá que descubrir que no soy tan fácil de manipular. Esa noche Valeria se prometió a sí misma que encontraría la forma de darle la vuelta a la situación, y lo haría con la misma frialdad con la que había manejado cada desafío en su vida. A la mañana siguiente, el Castillo del Sol bullía con el movimiento de los empleados, preparando una nueva jornada de exclusividad y lujo. Valeria llegó temprano a su oficina, ubicada en uno de los pisos superiores, con la determinación de tomar la delantera en esta batalla. Pero apenas cruzó la puerta, encontró una sorpresa inesperada. Sobre su escritorio descansaba una caja de madera oscura con un lazo negro, elegante y discreto. Frunció el ceño. ¿Quién dejó esto aquí?, preguntó a su asistente. Lo trajeron temprano esta mañana. No dejaron tarjeta, solo su nombre. Valeria deshizo el lazo con cuidado y abrió la caja. En su interior, un vino tinto de cosecha exclusiva descansaba junto a una nota escrita con una caligrafía precisa y masculina. Para que brinde por las victorias que aún no ha conseguido. A.V. El descaro de Alejandro la hizo apretar los dientes. Así que ha decidido provocarme de nuevo, pero en lugar de enfadarse, Valeria sonrió. Perfecto. Si quería jugar con indirectas y desafíos velados, ella respondería con algo mucho más directo. Esa tarde, Valeria hizo una reserva en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Sabía que Alejandro tenía una reunión en la misma zona y apostó a que no rechazaría una invitación inesperada. Y no se equivocó. Cuando llegó al restaurante, él ya la esperaba en una mesa privada, con una copa de vino en la mano y esa expresión de diversión arrogante que le resultaba exasperante. No esperaba su invitación, Valeria, dijo, usándola por su nombre de pila por primera vez. ¿Por qué no?, preguntó ella, deslizándose en la silla con gracia. Pensé que disfrutaría de la oportunidad de hablar sin intermediarios. Alejandro entrecerró los ojos, como si intentara descifrar su verdadero propósito. Estoy intrigado. ¿Ha venido a intentar persuadirme de que no compre su hotel? Valeria sonrió, tomando la copa que el mesero le ofrecía. He venido a conocer mejor a mi enemigo. Alejandro apoyó un codo sobre la mesa, observándola con interés. ¿Eso es lo que soy para usted? Es el hombre que podría arrebatarme lo que más quiero. ¿Cómo debería llamarlo? Alejandro se inclinó un poco más hacia ella, bajando la voz. Quizá la pregunta correcta sea si realmente me ve como una amenaza, o como otra cosa. El calor subió por la piel de Valeria, pero no permitió que su rostro lo reflejara. Eso depende. ¿Está usted acostumbrado a que las mujeres se rindan ante su encanto, señor Velasco? Él sonrió con un deje de diversión. Estoy acostumbrado a obtener lo que quiero. Valeria sostuvo su mirada con firmeza. Entonces será interesante ver qué sucede cuando se encuentre con alguien que no se lo pone tan fácil. Alejandro dejó su copa sobre la mesa con lentitud, como si disfrutara cada palabra del enfrentamiento. Siempre me ha gustado un buen reto. Y en ese momento, Valeria supo que acababa de firmar un pacto peligroso, porque Alejandro Velasco no era un hombre que se retiraba de una batalla sin luchar hasta el final. Y ella tampoco. El aire entre ellos vibraba con una tensión sutil pero innegable. Cada palabra era una jugada, cada mirada un movimiento en esta partida donde ninguno estaba dispuesto a ceder. Valeria llevó la copa a sus labios con la misma calma con la que escondía sus verdaderas intenciones. Alejandro la observaba con una mezcla de diversión y curiosidad, como si intentara descifrar qué tan lejos estaba dispuesta a llegar.
Dígame, señor Velasco, dijo ella con tono ligero, pero con un filo escondido en sus palabras. ¿Siempre disfruta tanto de jugar con su comida antes de devorarla? Alejandro arqueó una ceja, claramente entretenido. Depende de si el plato vale la pena saborearlo. Valeria apoyó un codo sobre la mesa y sostuvo su mirada con descaro. Y supongo que ya ha decidido si este en particular lo vale. Alejandro esbozó una media sonrisa, esa expresión de depredador que la ponía en alerta, pero que de alguna forma también la atraía. Digamos que todavía estoy disfrutando del proceso de descubrimiento. Valeria dejó la copa sobre la mesa, con un leve tintineo. No voy a dejar que me controle. No voy a permitir que tome la delantera. Entonces espero que no se aburra demasiado rápido. Sería una lástima si descubriera que lo que más deseaba ya no es tan interesante. Alejandro soltó una suave risa, como si realmente disfrutara cada uno de los desafíos que ella le lanzaba. No se preocupe, Valeria, todavía no he perdido el interés. Y créame, cuando lo hago, no dejo dudas al respecto. El tono de su voz descendió en un susurro cargado de algo más profundo, algo que Valeria no podía ignorar. Maldición. Este hombre no solo juega bien, juega mejor de lo que esperaba, pero ella también sabía cómo mover sus piezas. «Lo tendré en cuenta», respondió con una sonrisa perfectamente calculada. El mesero interrumpió la tensión al traer la cena y la conversación derivó hacia negocios, acuerdos y el estado del mercado hotelero. Pero el juego continuaba. Cada frase era un doble filo, cada gesto una prueba de resistencia. Cuando la cena terminó, Alejandro pagó la cuenta sin darle opción de discutirlo. «Si quiere devolverme el favor, puede invitarme la próxima vez», dijo con una sonrisa sugestiva. Valeria se levantó con elegancia, ajustándose la caída perfecta de su vestido. «Eso implicaría que habrá una próxima vez». Alejandro metió las manos en los bolsillos y la miró con esa intensidad que la hacía sentir que él ya sabía en qué terminaría todo esto. «Oh, la habrá». Y por primera vez Valeria sintió que estaba jugando con fuego. Esa noche, de vuelta en su suite del Castillo del Sol, Valeria caminaba descalza por la habitación, con la mente enredada en pensamientos peligrosos. Esto no puede seguir así. La estrategia era suya. Ella había decidido seducirlo para que bajara la guardia. Ella tenía el control, pero entonces, ¿por qué sentía que era él quien la estaba llevando exactamente hacia donde quería? Se detuvo frente al gran ventanal, mirando las luces de la ciudad como si en ellas pudiera encontrar respuestas. No, no voy a permitirlo. Respiró hondo y tomó su teléfono. «Isabel», dijo cuando su amiga respondió al otro lado. «Necesito que consigas toda la información posible sobre Alejandro Velasco». «¿Quieres su historial financiero o su historial de mujeres?», preguntó Isabel con sarcasmo. Valeria sonrió con frialdad. «Ambos, porque si quería ganarle en su propio juego, primero debía conocer todas sus debilidades, y cuando las encontrara, Alejandro Velasco aprendería lo que realmente significaba subestimar a una ferrera». El sol apenas despuntaba sobre Madrid cuando Valeria recibió el informe que había solicitado. Cada hombre tiene un punto débil, y Alejandro Velasco no era la excepción. Sentada en su despacho, con una taza de café enfriándose a un lado, deslizó las páginas una a una. Isabel no había decepcionado. El historial financiero de Velasco era impecable, sin escándalos, sin fraudes, sin errores visibles, predecible. Pero lo interesante estaba en los detalles más personales. «Aquí está lo que querías», dijo Isabel sentándose en el sillón frente a su escritorio. Un historial de relaciones discretas pero intensas, todas con mujeres igual de ambiciosas que él. Empresarias, herederas, ejecutivas de alto nivel. Nada de romances pasajeros. Valeria apoyó la barbilla en su mano, reflexionando. «Eso significa que le atraen las mujeres que desafían su control», murmuró. Isabel asintió. «Exactamente.
Nunca se ha involucrado con alguien que necesite su protección o su dinero. Le gusta la competencia. Valeria dejó los documentos sobre la mesa. Bien, eso significa que no tengo que fingir ser alguien que no soy. ¿Y qué más?, preguntó. Isabel sonrió con picardía. Nada de exes despechadas, lo cual es raro en un hombre como él. Pero sí hay un patrón. Nunca ha permitido que ninguna relación interfiera con sus negocios. Si en algún momento una mujer se convierte en un problema para su imperio, la descarta sin dudar. Valeria tamborileó los dedos contra la mesa. Interesante. Entonces, si quiero desestabilizarlo, debo convertirme en la única cosa que no pueda manejar. Gracias, Isabel. Esto era justo lo que necesitaba. Isabel la miró con advertencia. Solo ten cuidado, Valeria. No juegues demasiado cerca del fuego. Valeria sonrió, pero no dijo nada. Demasiado tarde para eso. Esa noche Valeria tomó su siguiente paso. Sabía que Alejandro asistía regularmente a un club privado exclusivo en el corazón de Madrid, un lugar donde la élite empresarial discutía acuerdos bajo el amparo de la discreción y el whisky de reserva. No necesitaba una invitación. Los Ferrera aún tenían poder en esta ciudad. Vestida con un traje negro de corte impecable y tacones de aguja, cruzó la entrada con una confianza indiscutible. El lugar estaba lleno de hombres de negocios, inversores y ejecutivos que hablaban, en susurros, cerrando tratos con copas en la mano. Y allí estaba él, Alejandro Velasco, sentado en una mesa privada junto a su hermano Rodrigo Velasco y un grupo de empresarios que parecían escuchar cada palabra suya con atención. Vestía con su elegancia habitual, el primer botón de la camisa desabrochado, el reloj de lujo brillando bajo la tenue luz del club. Cuando sus ojos la encontraron, algo en su expresión cambió. Sorpresa, interés y una pizca de algo más oscuro. Valeria no se detuvo. Caminó directamente hacia la mesa, ignorando las miradas curiosas de los demás. «Señores», saludó con una sonrisa impecable, antes de posar la mirada en Alejandro. «¡Qué coincidencia!». Alejandro inclinó la cabeza levemente, como si midiera su presencia allí. «Dudo que lo sea». Rodrigo Velasco, con un brillo de diversión en los ojos, se inclinó hacia su hermano. «¿Nos presentarás, Alejandro?». Alejandro no desvió la mirada de Valeria. «Señores, les presento a Valeria Ferrera, la mujer más peligrosa de esta ciudad». Valeria se inclinó ligeramente, sin apartar la vista de Alejandro. «Espero que eso signifique que me respeta, señor Velasco». Alejandro sonrió. «Significa que no subestimo lo que es capaz de hacer». El aire entre ellos se tensó como un hilo a punto de romperse. «¿Me permite unirme a su mesa?», preguntó ella con dulzura. Rodrigo rió. «Por supuesto. Esto acaba de ponerse interesante». Valeria tomó asiento, sabiendo que acababa de dar un paso más dentro del juego, pero lo que aún no sabía era quién de los dos terminaría cayendo primero. La velada en el club privado adquirió un matiz distinto con la presencia de Valeria en la mesa de los Velasco. Cada palabra intercambiada era una maniobra cuidadosamente ejecutada, cada gesto medido con precisión quirúrgica. Pero Alejandro no se limitaba a jugar a la defensiva. Él atacaba, y lo hacía con una elegancia letal. «Dígame, señorita Ferrera», murmuró Alejandro con una sonrisa de medio lado. «¿Qué la trae a este lugar? ¿Negocios, placer o una combinación de ambos?». Valeria tomó un sorbo de su cóctel antes de responder, sin apartar la mirada de él. «Digamos que me gusta conocer a mis futuros adversarios en todos los contextos posibles». Rodrigo Velasco rió bajo, disfrutando la tensión que se acumulaba entre ellos. «Vaya, Alejandro. Creo que acabas de encontrar a alguien que juega con las mismas reglas que tú». Alejandro giró su copa con lentitud entre los dedos, observándola con el mismo interés que un depredador acechando a su presa. «La diferencia, querido hermano, es que yo siempre gano». Valeria sostuvo su mirada, permitiendo que el silencio hablara por ella. «Eso está por verse».
La conversación fluyó entre análisis de mercado, movimientos estratégicos y el estado del sector hotelero en Madrid. Pero cada frase entre Valeria y Alejandro tenía una capa adicional de significado. En algún punto de la noche, Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, reduciendo la distancia con la naturalidad de alguien que no conocía la palabra rechazo. «Dígame, Valeria», susurró, «¿hasta dónde está dispuesta a llegar? ¿Para asegurarse de que no cierre este trato?» El aire entre ellos se volvió denso. Esta es su táctica. Quiere que me delate, que revele mis verdaderas intenciones. Pero Valeria no cometería ese error. Se inclinó apenas un poco más, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar su respuesta. «Hasta donde usted esté dispuesto a llegar, Alejandro». Entrecerró los ojos, su expresión transformándose en algo más oscuro, más afilado. «Eso puede ser peligroso». Valeria sonrió con una confianza impenetrable. «Para usted, tal vez». El silencio que siguió fue una batalla en sí mismo. Ninguno de los dos iba a ceder. Finalmente, Alejandro se apartó con una sonrisa lenta y calculada. Entonces que gane el mejor. Cuando Valeria salió del club más tarde esa noche, sintió el aire frío de Madrid acariciar su piel. Su pulso aún estaba acelerado. Esto está yendo demasiado lejos. Encendió su teléfono y vio un mensaje de Isabel. «Isabel, necesitamos hablar. Encontré algo sobre Alejandro que podría interesarte», frunció el ceño. «¿Qué clase de secreto esconde Velasco?» Caminó hasta su coche, con la mente trabajando a toda velocidad. «Si hay algo que pueda usar en su contra, lo descubriré. Y cuando lo haga, la partida será mía». Pero lo que Valeria aún no sabía era que Alejandro también había estado investigándola, y que en este juego ambos estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Valeria no perdió tiempo. Tan pronto como leyó el mensaje de Isabel, se dirigió a su automóvil y marcó su número. La llamada no tardó en conectar. «Dime qué encontraste», dijo sin preámbulos mientras encendía el motor. Al otro lado de la línea, Isabel suspiró. «No es algo público, pero tengo contactos en los registros financieros. Hace 5 años, Alejandro Velasco hizo una compra discreta en Barcelona, un pequeño hotel boutique que no encaja en su perfil de adquisiciones». Valeria frunció el ceño. ¿Qué tiene de raro eso? Lo extraño no es la compra, sino lo que pasó después. No remodeló el hotel ni lo vendió. Simplemente lo cerró y lo ha mantenido intacto hasta hoy. No genera ingresos, no tiene huéspedes, pero sigue pagándose religiosamente cada año. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Eso no es una inversión, es un recuerdo. Necesito más información», murmuró. «¿A quién pertenecía antes?» «A una mujer llamada Lucía Delgado. No hay mucha información sobre ella, pero el hotel estaba a su nombre antes de que Alejandro lo comprara. Y luego desapareció». El corazón de Valeria latió más fuerte. «¿Quieres decir que está muerta?» «No hay registros de defunción, pero tampoco de actividad reciente. Es como si se hubiera desvanecido del mapa». Valeria se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Quién era Lucía Delgado para Alejandro? ¿Por qué compró su hotel y lo cerró? ¿Y por qué nadie habla de ella? «Voy a Barcelona», dijo al fin. «¿Estás segura?», preguntó Isabel con preocupación. «Esto podría ser más grande de lo que parece. Más razón para averiguarlo». A la mañana siguiente, Valeria tomó un vuelo privado a Barcelona. No le dijo nada a su padre ni a Camila. Esto era algo que debía hacer sola. Cuando llegó a la dirección del hotel, lo encontró exactamente como Isabel lo había descrito. Un edificio elegante pero descuidado, con las puertas cerradas y las ventanas cubiertas con cortinas gruesas. Parecía un lugar congelado en el tiempo. Caminó alrededor del edificio, buscando alguna forma de entrar. Entonces, su mirada se fijó en una figura que la observaba desde el otro lado de la calle. Un hombre mayor, de cabello gris y chaqueta de 1900 cuero, encendía un cigarrillo mientras la miraba con evidente curiosidad. Valeria no dudó. Cruzó la calle y se detuvo frente a él. «¿Conoce este hotel?».
preguntó con voz firme. El hombre exhaló el humo lentamente. Claro que sí. Hace años era uno de los más acogedores de la ciudad. Pero un día, la dueña desapareció y el señor Velasco lo compró. Desde entonces, ha estado cerrado. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Lucía Delgado? El hombre asintió. Sí, era una mujer encantadora. Pero algo pasó entre ella y Velasco, algo que nadie sabe. El pulso de Valeria se aceleró. ¿Qué le pasó a Lucía? El hombre la miró fijamente antes de responder. Eso es lo que todos nos preguntamos. Cuando Valeria regresó a su hotel en Barcelona, su mente estaba enredada en posibilidades. Alejandro ha guardado este secreto durante años. ¿Pero por qué? Tomó su teléfono y, sin pensarlo demasiado, marcó su número. Alejandro contestó, al segundo tono. No esperaba tu llamada tan pronto, Valeria. ¿Me extrañabas? Ella ignoró el tono provocador. Necesito verte. Un breve silencio. ¿Dónde estás? En Barcelona. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Por qué? Valeria apretó los labios. Así que sí sabe. Lo sabes perfectamente, Alejandro. Estoy frente a tu hotel. Su respiración se volvió más pesada. Sal de ahí. No. Quiero respuestas. El tono de su voz cambió, volviéndose más frío. No te metas en esto, Valeria. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, Alejandro Velasco no estaba jugando, pero Valeria tampoco. Nos vemos en una hora. Y esta vez, no aceptaré evasivas. Cortó la llamada antes de que él pudiera responder. Se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Sea lo que sea que Alejandro ha estado ocultando, estoy a punto de descubrirlo. Y tal vez no esté preparada para la verdad. El reloj marcaba la hora exacta cuando Valeria llegó al café discreto donde había citado a Alejandro en el centro de Barcelona. No tenía dudas de que él vendría, no después de lo que había dicho por teléfono, y no se equivocó. Alejandro llegó con la misma elegancia imponente de siempre, pero esta vez había algo distinto en su mirada. No era arrogancia, no era control, era advertencia. Se sentó frente a ella con un movimiento medido, dejando su chaqueta sobre el respaldo de la silla antes de cruzar las manos sobre la mesa. Dime que no has hecho nada estúpido. Fue lo primero que dijo. Valeria entrecerró los ojos. Si por estúpido te refieres a investigar tu pasado, entonces me temo que sí. Alejandro cerró los ojos un instante, respirando con paciencia forzada. Te advertí que no te metieras en esto. Y yo no sigo órdenes, Velasco. Así que dime la verdad. Alejandro la miró en silencio, su mandíbula apretada. Valeria se obligó a sostener su mirada, aunque la energía entre ellos era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Esta vez, no estaban jugando. Finalmente Alejandro exhaló un suspiro bajo y apoyó la espalda en la silla. Lucía Delgado y yo fuimos socios hace años, comenzó. Ella tenía este hotel, un proyecto pequeño, pero con un concepto brillante. Íbamos a expandirlo juntos. ¿Y qué pasó? Alejandro bajó la mirada un instante antes de encontrar de nuevo los ojos de Valeria. Ella desapareció. La piel de Valeria se erizó. ¿Desapareció? ¿Cómo? Un día simplemente se fue. Sin aviso, sin despedidas. La policía investigó, pero no encontraron nada. Ninguna señal de ella. Valeria frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Nadie desaparece así sin dejar rastro. Alejandro apretó la mandíbula. Yo también pensé lo mismo. Busqué respuestas durante años. Pagué investigadores. Nada. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Y el hotel? Lo compré. No podía dejar que nadie más lo tocara. Era lo único que me quedaba de ella. El peso de sus palabras cayó sobre Valeria con fuerza. Alejandro no estaba escondiendo un crimen. Estaba protegiendo un fantasma. El silencio entre ellos se volvió denso.
Alejandro la observaba con una expresión que nunca antes le había visto. Vulnerabilidad. Valeria desvió la mirada por un segundo, sintiendo algo inesperado crecer en su pecho. Compasión. No sabía, murmuró. Alejandro dejó escapar una risa sin humor. No tenías por qué saberlo. Valeria entrelazó las manos sobre la mesa, tratando de procesar la información. ¿Por qué nunca contaste esto? Él la miró fijamente. Porque en el mundo en el que vivimos, la debilidad se paga caro. Valeria lo entendió mejor que nadie. Se quedaron en silencio unos segundos más, hasta que Alejandro habló de nuevo. ¿Ahora qué, Valeria? ¿Esto cambia algo? Ella inhaló lentamente. Sí, lo cambiaba todo, porque Alejandro Velasco ya no era solo un rival. Era un hombre que también había perdido algo, y en ese momento supo que esta batalla ya no era solo sobre el hotel. Era sobre algo mucho más grande. Días después, de vuelta en Madrid, la venta del Castillo del Sol aún no se había concretado. Las negociaciones seguían en el aire. Pero algo en la relación entre Alejandro y Valeria había cambiado irrevocablemente. En una de sus reuniones, privadas, él la observó con un brillo distinto en los ojos. Aún puedes ganar, Valeria. Solo dilo y me retiro. Valeria lo miró fijamente, sintiendo cómo su corazón latía más rápido de lo que debería. No. Alejandro arqueó una ceja. No, ella negó lentamente. No quiero ganar así. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa y sonrió. Entonces dime cómo termina esto. Valeria exhaló suavemente y sostuvo su mirada. No lo sé, pero esta vez quiero averiguarlo contigo. El silencio se hizo entre ellos, pero no era incómodo. Era la pausa antes de una nueva historia, una en la que no eran enemigos, una en la que tal vez, solo tal vez, podrían ser algo más. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar tu parte favorita y suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo es fundamental. Comparte este video con tus amigos y ayúdanos a seguir contando historias que te atraparán hasta el final. Nos vemos en la próxima.